Le vamos a dar la bienvenida con este saludo al subsecretario de Transporte de la provincia de Santa Fe, Jorge Gen. Muy buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto saludar. Igualmente, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, pensábamos cuando se empezó a debatir nuevamente el tema de los subsidios, en la discusión siempre tiene un pico, digamos, en los medios y después se aquieta porque medianamente se ajustan las condiciones o evidentemente el transporte debe seguir y los ciudadanos tienen que seguir viajando, pero ¿en qué medida es sostenible, considerando que hasta hace muy pocas horas, después de todo el mes de abril ocupando la agenda, se estuvo tratando de definir qué pasa con la actividad, por ejemplo, en la ciudad capital de la provincia y en tantas otras? Sí, a ver, yo festejo que estos temas estén ocupados por los medios, más allá de la pendularidad de, de las noticias y la lógica mediática, porque realmente la situación del transporte público de pasajeros, yo particularmente me voy a referir al, al provincial, pero no está exento el de las áreas metropolitanas, que sufren una discriminación de recursos que algunos dirán, bueno, esto viene de gobiernos anteriores. Nosotros estamos hablando de ahora porque es ahora que hay que dar respuesta y donde observamos que en cuanto a la distribución de los recursos normales, los discrecionales, por llamarlo de alguna manera, los vecinos y ciudadanos del AMBA, porque pareciera que hubiera ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda según el código postal. Nosotros estamos recibiendo en este momento de aportes de la nación cero, cero, cuando el AMBA está recibiendo cerca de 1.600.000 billones de pesos y uno va a un bar de la ciudad de Buenos Aires y se va a dar cuenta cómo pasan los colectivos vacíos y con una frecuencia de 10 a 15 minutos. También hay un impuesto a los combustibles y no es verdad que estos temas suban y bajan según se ordene teóricamente y donde la variable de ajuste termina siendo el usuario, porque no es así. Hay un impuesto, la gente lo tiene que saber, que es coparticipable, esto es una ley, que además estamos siempre analizando qué escenario conviene para que se cumpla con lo cometido. Este impuesto al Por combustible, ejemplo, cada ¿cuáles ciudadano, serían las alternativas? yo no quiero adelantar, no quiero adelantar algunas, pero creo que hay que subir la intensidad del planteo y del reclamo frente al gobierno nacional, porque evidentemente pareciera que hay alguna dificultad en escuchar y entender que un gobernador de la provincia de Santa Fe, más allá de la cuestión política, tiene que ser amigo si se defienden los intereses de la provincia de Santa Fe y tiene que oponerse si no lo es, más allá de que sea de la libertad avanza, del justicialismo o de una coalición que está gobernando la provincia de Santa Fe. Nosotros aportamos 706.000 millones de pesos desde enero del 2024 en términos del impuesto al combustible, de lo cual realmente es muy poco lo que viene, prácticamente son 600.000 millones de pesos los que la Vuelven. provincia no tiene ningún tipo de retorno. Pero además hay Pero otro permítame tema, consultarle. sí, ¿Ese impuesto concretamente no está afectado a la realización de obras? ¿No está comprometido por ley para la realización de obras en rutas nacionales, en caminos? no, debería ser así, ni siquiera de eso tampoco. Ustedes verán que el gobernador de la provincia de Santa Fe permanentemente está solicitando hacerse cargo y hay anuncios que inclusive tampoco se llevan a la práctica. También hay algunos artículos de la ley de impuesto a los combustibles que hablan de ruta, pero la inversión es cero, una temeridad, porque estamos hablando de lugares como rutas que nos llevan al norte, que son verdaderos cráteres y verdaderas trampas que afectan no solamente a la logística, al transporte, a los modelos de desarrollo, sino a la vida de los santafesinos. Pero además de ello, nos encontramos con recursos
que la nación tiene que pagarle para las empresas, se llama tributo SUBE, que tiene que ver con algunos colectivos vulnerables, de los cuales siempre hay una gran dificultad en saldar esto, y afectando claramente los recursos corrientes de las empresas. Están adeudando, yo creo que son cerca de 6.000 millones de pesos que están afectando. La provincia de Santa Fe sí se hace cargo de recursos. La provincia de Santa Fe aporta 193.000 millones de pesos en sustentar todo el modelo de transporte, incluyendo el boleto educativo. Yo quiero hablar del impacto del boleto educativo. Nosotros estamos hablando que hoy aproximadamente de los estudiantes, que son algunos de los beneficiarios, están alcanzados cerca del 23% de todo el universo del universo estudiantil. Todo esto en un contexto muy complejo de pérdida de pasaje. Ustedes saben, hay plataformas que están compitiendo claramente los chicos con esta, no quiero nombrar las empresas, pero con servicios que tienen que ver con las motos. Y algunas otras situaciones más, el precio del combustible, el impacto de la situación de conflictos internacionales del Medio Oriente, las cuestiones Ahora, que están relacionadas. Sí. Usted ahí menciona un tema clave. Hace algún tiempo, en diálogo con los transportistas, con los dueños de las empresas de transporte de pasajeros, mencionaban que la problemática que tenían en torno al boleto educativo era concreta y era, bueno, se brinda el servicio, pero no se percibe en tiempo y forma la devolución de esos recursos. Buena parte lo afrontan las empresas. ¿Es o no así? No. En tiempo y forma no, porque además ya se han hecho efectivos los recursos correspondientes que la provincia se tiene que hacer cargo. Puede haber esta discusión relacionada con qué porcentaje del boleto se tiene que hacer cargo el Estado y cuál no. Lo cierto es que yo le puedo asegurar que si uno saca, y algunos que puedan entender en términos empresarios, la inyección de dinero que significan estas transferencias que ya se han hecho, y la situación sería mucho más crítica, porque es cierto que el aumento del boleto no es una solución para el transportista, porque en realidad hay pérdida de pasajes. Lógicamente se entiende que el empresario le convenga toda la vida una transferencia de recursos y no vía boleto. Lo cierto es que el tema es complejo, que pareciera que el gobierno nacional quiere profundizar el retiro del Estado Nacional frente a esta temática. Nosotros hablamos con las empresas, entendemos muchas situaciones. Ahora no vamos a permitir, esto lo quiero ser claro, retiros individuales, unilaterales por parte de las empresas. Se podrían en algún caso y en alguna situación autorizar, analizar alguna frecuencia en horarios que no son pico, pero es un servicio público. La provincia de Santa Fe sí sostiene con fondos, como está haciendo con las rutas, como está haciendo con las inversiones portuarias, con las inversiones que tienen que ver con el modelo de desarrollo. Y más allá de compartir este criterio del gobierno nacional, de lograr ciertos equilibrios fiscales, también existen otro tipo de políticas que están relacionadas con los ciudadanos, que están relacionados con la movilidad, y la verdad que la actitud por parte del gobierno nacional, sobre todo de no reenviar a la provincia de Santa Fe y a otras provincias, porque si ustedes googlean cualquier provincia que no esté cercana al espacio donde vive la mayoría de los porteños, se van a dar cuenta que es exactamente lo mismo. Y reitero, yo en esto comparto absolutamente lo resuelto, lo definido y la actitud gestual que tiene el gobernador, porque un gobernador tiene que defender los recursos que le pertenecen por derecho propio, y acá hay un incumplimiento legal con el impuesto al combustible, y que por supuesto se van a analizar siempre todas las posibilidades para hacer efectivos los recursos que por derecho nos corresponden.
Subsecretario, ¿podría decirnos cómo evolucionó la cantidad de frecuencias relacionadas con este pasaje, el interurbano? Lo pongo en foco en relación a nuestra región. Estamos, y esto es un poco lo que ha cambiado en los últimos años, especialmente se nota mucho después de la pandemia, pero a partir de la inclusión del boleto educativo gratuito, los estudiantes han cambiado la modalidad de alojarse en determinados lugares. Por ejemplo, al estar a menos de 50 kilómetros de la ciudad capital, donde hay un polo educativo muy importante, a veces se prefiere viajar en lugar de radicarse temporariamente en la ciudad capital. Esto ha hecho que la demanda crezca significativamente y se quejan otros pasajeros. Bueno, en horarios pico evidentemente no hay lugar, los pasajeros viajan parados. ¿Ustedes han podido hacer una evolución de la cantidad de frecuencias y sobre todo de prestaciones y empresas que quedan en pie? Porque también vemos que se va modificando un poco el mercado. Hay una situación, primero, que siempre hay que evaluar nuevos corredores, nuevos actores. Sabemos que algunos empresarios son empresarios que ponen e invierten todos sus fondos en las empresas, otros no siempre es así. La temática relacionada con primero las residencias, cada vez se nota, y en Santa Fe y en el área metropolitana, una escasez de oferta de viviendas para el caso de los estudiantes. El formato del monoambiente hoy prácticamente en la ciudad de Santa Fe no aparece, y esto también tiene que ver con otros problemas, garantías y otro tipo de situaciones que profundizan el tema. Y lógicamente ha habido un vuelco al sistema del boleto educativo, que además lo queremos decir, nosotros defendemos este sistema, pero el gobernador dice: acá no queremos vivos, y permanentemente ponemos el énfasis, porque también cuidar una política pública significa hacerla sustentable, porque los recursos que la provincia de Santa Fe destina a una herramienta que cambia los destinos, que cambia las trayectorias de los ciudadanos. Si ustedes escucharan lo que significa en muchos casos en el norte de nuestra provincia la posibilidad de un chico de formarse en la educación pública, y que eso cambie en forma definitiva su perspectiva, su cosmovisión de la vida, se va a dar cuenta que es una política pública útil, que además no importa quién la llevó adelante, porque lo importante es lo que se transforma, lo importante es sentir esa pasión y esa convicción por mejorar la calidad de vida de la gente, y eso es lo que lleva al gobernador de la provincia de Santa Fe a sostener una política pública que se lleva importante porcentaje de recursos del erario público, en un contexto donde sabemos que el gobierno nacional no recibimos, porque hablábamos en realidad del transporte público de pasajeros, hablábamos de la cantidad de plata que reciben, porque pues, se ve que la cercanía le termina afectando algunas decisiones al gobierno nacional, los fondos que recibimos, que reitero que en este momento, esto no estamos hablando de gobiernos anteriores, que también hemos sido muy críticos, pero bueno, esto implica en algún momento tener que repensar el sistema de transporte. Y hablando de repensar, hubo una desregulación en cuanto al transporte de pasajeros, habilitando el uso de vehículos más chicos, no los conocidos colectivos que teníamos en mente durante tantos años. ¿Esto se ha podido implementar? ¿Tiene vigencia? ¿Tiene dificultades para su implementación? Bueno, digamos, pues tenemos que diferenciar la normativa nacional de la provincial. Hay una ley muy vieja, estamos pensando en reformularla, llegar a fin de año con un nuevo proyecto de ley de transporte que en cierta forma fue pionero, porque fue de 1930 y pico, y ya previó la lógica de las áreas metropolitanas, de las cuales ya podríamos decir que Esperanza forma parte del área Gran Santa Fe, y donde requeriría una visión o una mirada
particular y después está el transporte local. El tema fundamentalmente es una cuestión, como siempre, de recursos y ahí aparece, bueno, de dónde se logran los recursos para sustentar las frecuencias que no son rentables. Si una frecuencia como la de Rosario Santa Fe, lógicamente no estaría en discusión porque es una frecuencia que por lo menos en la mayoría de los horarios es rentable. Pero Entonces, Esperanza ahí Santa Fe, para aparece, dar el ejemplo concreto, ¿no puede aparecer un particular que decida, buscando las habilitaciones correspondientes, trabajar determinadas frecuencias y que eso le sea un negocio, es decir, que pueda continuar en el tiempo? bueno, digamos, esas herramientas las tiene que habilitar, por ser un transporte provincial, el gobierno provincial. Ahí también habría que pensar en algunos aportes, se está pensando en algunas herramientas centradas fundamentalmente en aportes. Hay municipios que tienen radares, hay otro tipo de herramientas, Casi los todos. controles, las multas que se establecen por no cumplimiento de normas del contrato del transporte público de pasajeros, también podrían repensarse como fondos, rediscutir algunos fondos a nivel nacional que quedaron vaciados por la actitud del gobierno nacional. Pero es cierto, en muchos casos tenemos el ejemplo de empresas que entran a determinadas localidades en horarios y que realmente no se justifica desde el punto de vista de la rentabilidad del sistema. Una cosa es el estudio de los costos, y ahí aparecen los combustibles, ahí aparecen las cuestiones que tienen que ver con los sueldos, los neumáticos, toda una serie de cuestiones que lo que hacen es fijar un valor que es el valor de costo. Después está la tarifa, que es una cuestión política, y ahí hay que definir en definitiva qué es lo que se hace. Pareciera, el gobierno nacional nos está invitando a pensar en un sistema a demanda con elementos de menor porte, en su caso, pero que no tienen nada que ver con el transporte público de pasajeros como hemos conocido durante tantos años. Gracias por habernos atendido, subsecretario. Muy buenas noches. No, por favor, gracias a Hasta ustedes. luego. Era entonces Jorge Gen a propósito de la crisis que se da en el transporte, relacionada especialmente con la altísima demanda que tiene la ciudad en determinadas horas y que evidentemente no llega a satisfacerse porque cuando los pasajeros viajan parados, algo impensado de permitir hace años, esto se convierte también en una cuestión expuesta muy evidente.